puerta y poníamos una gráfica basada en The Truman Show para pactar muchos puntos. La sede es uno muy importante, hablamos del idioma, hablamos del derecho aplicable, hablamos de las calidades que deben tener los árbitros en arbitraje doméstico versus arbitraje internacional, hablamos de la forma de seleccionar los árbitros, hablamos de una importantísima que es quizás la mayor ventaja que tiene el arbitraje internacional respecto del litigio internacional. ¿Quién me ayuda? Es una convención. Hablamos de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y difusión de laudos arbitrales internacionales. No hay aterrado por el entusiasmo de la gente para responder, es mejor dicho, arrollador. No hay. Qué pelea, por favor muchachos, no me maten entre ustedes para contestar. Poníamos el ejemplo de lo que es ejecutar en cualquier país una sentencia extranjera versus lo que es ejecutar un laudo extranjero. Decíamos que la Convención de Nueva York homologó los requisitos y además obligó a todos los estados firmantes a no imponer requisitos adicionales. Decíamos que es mucho más fácil llegar con la Convención de Nueva York en la mano que llegar, por ejemplo, con una sentencia colombiana a los Estados Unidos donde no tenemos reciprocidad diplomática, es decir, no existe un tratado en el que haya la obligación del Estado gringo y nuestro Estado de reconocernos mutuamente nuestras sentencias, tener que llevar a un experto colombiano a que testifique allá o viceversa, expertos gringos, ¿se acuerdan? Bueno, bien. Entonces, en general, decíamos, y ese es un poco el mensaje de nuestra clase pasada, pues el arbitraje pareciera que encuentra su furor, su mayor utilidad, su mayor conveniencia cuando se trata de disputas internacionales. ¿Y cuándo es que son internacionales las disputas? Son 3 criterios, 2 objetivos, 1 subjetivo. Artículo 63. Estoy seguro que Vivian nos va a ayudar con uno porque la práctica no puede quedar mal con el tema. Te escuchamos, nos morimos por escuchar la participación de los abogados. No muchachos, esto es por beneficio de todos, de verdad uno no viene aquí a calentar asiento, perdónenme que se los diga, pero ya de por sí la asistencia esto da pena pues y que se ponga la gente de la firma a dedicarle tiempo a capacitarlos a ustedes en beneficio de ustedes, ya de por sí la asistencia es bien baja, por lo menos participemos. ¿Ustedes hablaron la semana pasada de eso o no, Santiago? Participemos por el beneficio de todos. Esto no es la escuelita doña Rita, pero sí, pues, hagamos que las cosas fluyan porque es por beneficio de todos. El domicilio de alguna de las partes esté por fuera de Colombia. Cuando afecten los intereses del comercio internacional. La tercera es que las obligaciones principales bajo el contrato se ejecuten en un estado diferente al que las partes están domiciliadas. Entonces, ese fue un poco lo que vimos en una clase bien carnuda, difícil de procesar, porque pues tratamos de contener muchas cosas en una sola clase para dar el bosquejo general de arbitraje internacional. Un punto importante que había quedado pendiente de hablar sobre eso es lo que tiene que ver con instituciones arbitrales. Y con eso vamos a abrir nuestra clase de hoy para luego pasar a la elaboración de cláusulas arbitrales. Instituciones arbitrales es, en arbitraje internacional se abre un mundo para uno acudir a la institución que quiera. Recuerden que el arbitraje, una de esas clasificaciones es que sea institucional o que sea ad hoc. La diferencia es que en el institucional me acojo al reglamento y a la administración de una institución para que me preste sus servicios en lo que tiene que ver con las labores administrativas del arbitraje, o en el ad hoc uno no se acoge a nada y uno asume como parte la carga administrativa de adelantar todas las actuaciones necesarias para el arbitraje. Hay todo un mundo de instituciones internacionales arbitrales y realmente acogerse a una u otra en la práctica puede hacer toda la diferencia. Existen instituciones en China, en Rusia, en África, en Europa, en América, en todo el mundo. En nuestra práctica vamos a hablar principalmente de 3. La primera de ellas es el ICDR, el International Center for Dispute Resolution, la segunda es la Cámara de Comercio Internacional y la tercera es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hablamos de la ICDR principalmente porque le vemos mucha pertinencia en cuanto a los contratos 4G. La cláusula modelo arbitral establece que una de las posibles instituciones a las cuales se pueden someter las partes es el ICDR.
Hablamos de la CCI porque es acaso la institución de arbitraje líder en Occidente, por lo menos, y en Latinoamérica. Y hablamos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá porque es el nuestro, es donde muchas veces terminamos yendo. El ICDR es el brazo, institucional de arbitraje internacional de la American Arbitration Association, institución puramente gringa, absolutamente gringa, que una de sus particularidades, y esto va a ser apenas un brochazo porque pues, podríamos detenernos mucho más tiempo en eso, pero una de sus particularidades es que tiene reglamentos específicos para ciertos tipos de disputa. Tienen reglamentos, por ejemplo, para algo que resulta algo exótico en nuestros países, arbitraje de clase, acciones de clase. Arbitraje de construcción también tiene reglamentos especiales. Arbitraje en materia de propiedad intelectual, es un foro bastante especializado. La Cámara de Comercio tiene además uno para pequeñas disputas, ¿no? Para pequeñas disputas, sí, y eso vale la pena que hablemos de entrada. Parte de las cuestiones que nos percatamos en la práctica que no se tienen tan en cuenta, pero son muy importantes, es que tanto el ICDR como la CCI tienen reglamentos para procesos expeditos. ¿Qué son estos reglamentos? Son posibilidades para que el arbitraje se tramite de una manera más rápida y o bien acordando los términos de ciertas etapas procesales o saltándoselas, incluso si las partes no lo pactaron expresamente. En la Cámara de Comercio Internacional la cuantía es de menos de $1 millón de la disputa, no del contrato, que es diferente. Eventualmente un contrato de $250.000 puede servir disputas de $2,5 millones, y ahí se superaría el umbral, eso es importante tenerlo en cuenta. La ICDR, el umbral que tiene para los reglamentos expeditos es, creo, $250.000, es mucho menor. ¿Qué ocurre? Que aun si las partes pactaron, por ejemplo, que su tribunal habría de tener 3 árbitros, estas instituciones entienden que al ser la disputa menor a esas cuantías, se va a acoger inmediatamente los reglamentos expeditos de arbitraje. Y en el caso en los dos casos, el tribunal arbitral estará compuesto solamente por un árbitro, no por 3. Eso en la práctica, también lo hemos ya venido hablando, puede hacer toda la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un tribunal arbitral de 3, recuerden, en internacional cada parte puede poner su árbitro y esos 2 nombran a un tercero, pero ¿qué pasa si es uno solo? O bien nos ponemos de acuerdo, habrá bastantes posibilidades de que no lo sea así, entonces es la institución la que nos designa el árbitro, puede hacer toda la diferencia. Otro punto importante que se debe tener en cuenta a la hora de acogerse a una institución es los reglamentos sobre arbitraje de emergencia. También lo hemos mencionado cuando hablábamos de medidas cautelares. No todos los reglamentos arbitrales tienen arbitraje de emergencia. El nuestro, la Cámara de Comercio de Bogotá, aún no lo tiene, está quedado. Debería hace mucho tener uno. ¿Cómo funcionan los reglamentos de arbitraje de emergencia? También hemos hablado de antes. Uno, antes de poner su demanda, digamos principal, su verdadera demanda arbitral, solicita que se designe a un tribunal ad hoc, un árbitro que va a conocer solamente de mi solicitud de medidas cautelares, para que en un término corto, establecido por las partes, pero no mayor a determinado número de días que estarán establecidos en estos reglamentos, saque una decisión sobre medidas cautelares, tratando de prevenir que se agraven mis perjuicios como parte. Muchas veces la sumisión a esos reglamentos opera automáticamente, por eso es que es importante a la hora de acogerse a una institución entender todos los reglamentos que uno está admitiendo o aceptando con la sola sumisión a la institución. Y otro punto importantísimo, costos. La London Court of International Arbitration en Londres puede ser más cara que la Cámara de Comercio de Bogotá, y viceversa con la Cámara de Comercio Internacional. Los costos de mensajería, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional tiene sede en Nueva York, París, y en Singapur abrieron una. Cada una coge como geográficamente las disputas, pero entonces si estamos en una disputa entre un bogotano y un chileno, pues quizás nos va a tocar enviarlo o a París o a Nueva York los documentos. Eso puede significar plata. Muchas veces he visto arbitrajes en que la demanda viene acompañada de 6 cajas de documentos y no es exageración.
Entonces, toda una serie de cuestiones para tener en cuenta. Menciona aparte a la Cámara de Comercio de Bogotá, un centro que funciona bien, funciona, pues, por supuesto que hay cosas para mejorar, pero funciona bien en general, y si bien su reglamento no es el más vanguardista que hay, entre otras, pues, no tiene reglamento expedito de arbitraje, no tiene reglamento de emergencia, como lo tienen las demás instituciones, pues, le coge el paso a la ley 1563 y eso nos hace no estar tan quedaditos a nivel internacional. Además es más barato que las otras instituciones, que no es poca cosa. Entonces, digamos, estas son minucias de los reglamentos, pero el mensaje que queremos que quede de esto es: cuando se vea una cláusula compromisoria que la institución es tal, pregunten, sean curiosos, puede hacer toda la diferencia. Si la contraparte de uno es más sofisticada en temas de arbitraje, puede que esté poniendo una institución por una razón que uno tiene que dilucidar, ¿correcto? Además, otro punto que está detrás de estas instituciones es la cultura jurídica. Si yo me acojo al reglamento de la CCI y en la institución la que, en caso de que nosotros no nos hayamos puesto de acuerdo en la designación de un árbitro, y en la institución la que me lo elige, es posible que la decida me nombre un gringo y es posible que la DCC me nombre a alguien latinoamericano, dependiendo también del idioma. Eso puede hacer toda la diferencia. ¿Bien? Son minucias. Hay dos cosas o un par de cositas adicionales. En complemento con lo que decía el profesor Santiago, y es que una de ellas es, en el ICDR al menos, ya lo decía Santiago, hay diferentes reglamentos para diferentes tipos de disputa. Si bien eso es así, las partes pueden acogerse a cualquiera de esos reglamentos, incluso saltarse algunos requisitos objetivos que puedan existir en esos reglamentos. Ejemplo, en el caso de los procedimientos expeditos, que son para disputas menores a $250.000, nada obstaría para que las partes pacten un reglamento o un procedimiento acogido al reglamento expedito, que es muy corto, puede ser que creo que son 60 días o 45 días de procedimiento nomás, por más que su disputa sea de 3-4 millones de dólares. No estoy tan seguro en el ICC, pero definitivamente en los reglamentos del Centro de Arbitraje y Conciliación uno no se puede acoger al reglamento customizado que tiene el Centro de Arbitraje para determinadas disputas, y me explico. El Centro de Arbitraje tiene fundamentalmente 3 reglamentos en materia de arbitraje: reglamento internacional, reglamento doméstico y reglamento pymes. Ese reglamento pymes es bien interesante porque trae una suerte de procedimiento expedito. Sin embargo, por más que las partes intenten acogerse al reglamento pymes, no lo pueden hacer. El Centro de Arbitraje asigna o determina el procedimiento, curiosamente, dependiendo de la calidad o de la condición de las partes. Si las partes efectivamente son pymes, tienen que seguir el reglamento pymes. Si no son pymes, no siguen el reglamento pymes. Esto, que pareciera ser un poco absurdo porque va en contra del mismo principio de la voluntariedad, pues desafortunadamente es el rasero como lo maneja o como lo trata el Centro de Arbitraje. Y lo decimos porque ya hemos hecho consultas en procedimientos en donde hemos querido aplicar el reglamento pymes, y el Centro de Arbitraje nos ha dicho: ni por chiles. Si usted tienes que ser pyme, exactamente. Si tú, no una. Si tú eres una, no, mentiras, tienes razón, creo que son las dos. Si las dos partes involucradas son una pyme o son pymes, se aplica el reglamento pyme. Si no, no se aplica el reglamento pyme, por más que las partes lo hayan pactado. Pero Juan, volvamos principios fundamentales. Recuerden que esto privilegia la autonomía de la voluntad. Entonces, lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Pero fíjense cómo en un arbitraje ad hoc, yo podría, siendo mi pyme y la otra parte de mi pyme, importar completamente el procedimiento previsto por el Centro de Arbitraje y hacerlo propio para mi arbitraje ad hoc. No sé si me explico. Entonces, autonomía de la voluntad, siempre juegan esto, y ustedes, no los invito a ser creativos, ni querer volverse un artista plástico del arbitraje, pero sí práctico del arbitraje. Entonces, si eventualmente no les funciona institucional porque el reglamento mismo no lo permite, pero ustedes quieren ese reglamento porque es muy práctico para su caso específico,
vía un arbitraje ad hoc podrían importar el procedimiento, por lo menos ese procedimiento, para decir a los árbitros, en este ad hoc nos jugamos las reglas de juego de esta manera. Y recordar que el arbitraje ad hoc es cuando no está sujeto a la institución, ¿no? Es decir, son los mismos árbitros los que llevan su procedimiento, por eso dice Julio que uno podría importar ese procedimiento para que los árbitros lo adopten dentro del procedimiento, que igual podrían hacer con el corregimiento de proceso, Tal con cual. un procedimiento civil, Con el CCI, con el que quieran. con el que quieran. Autonomía de la voluntad. Y el otro punto, simplemente para poner como acento en eso, es que hay que recordar que cuando están involucradas entidades estatales, se debe seguir siempre el procedimiento previsto en la sección primera de la ley 1563 y no podría pactarse, por ejemplo, ICDR o PYMES o ICC o Centro de Arbitraje de Chuachi, lo que sea. Uno debe someterse a la sección primera de la ley 1563 si el arbitraje es doméstico. Si es internacional, la entidad estatal se puede someter a cualquier tipo de arbitraje. Sí, esa es una diferencia importante. Digamos que en arbitraje local la ley es muy celosa en disputas estatales, excesivamente celosa. Entonces lo que dice Juan es, hay un artículo que es el 52, Creo que sí. 51, 52, que dice que todas las disputas locales que involucran a una entidad estatal deben someterse en procedimiento a lo que establece la ley, no el reglamento. Y cualquier estipulación en contrario se entiende por no escrito. Entonces, también otro mensaje que hay que quedar: cuando se esté con partes estatales hay que tener mucho cuidado, porque las formalidades para la celebración de la cláusula compromisoria son diferentes, el tema de reglamentos es diferente, hay que acogerse a las directivas presidenciales que han salido, que son celosísimas del arbitraje, en fin. Entonces, mensaje para cerrar este capítulo es: pues cuando se abre la puerta al arbitraje internacional, se abre la puerta a un mundo de instituciones que hay que saber manejar y hay que entender. Pero yo tengo una pregunta. Con lo que han visto hasta el momento, si por ejemplo el profesor Santiago colombianito, yo colombianito, celebramos un pacto arbitral y nos sometemos a la ICC, ¿eso es posible? El contrato también es. Colombianitos, el profesor Santiago y yo, Pero se no se ejecuta ejecuta en solamente. Colombia, se paga en Colombia, absolutamente todos los criterios de internacionalidad no están presentes. ¿Podríamos pactar un arbitraje CCI? Pues es por la autonomía de la voluntad, sí, pero en materia práctica no sirve para nada. Y si uno se va por la otra teoría diciendo que no se cumple ningún criterio de internacionalidad, pues no lo podrías hacer. Pero es que lo importante es en lo práctico que te sirve. Puedes pactar lo que tú quieras, pero si en la práctica no te va a servir para lo que tú estás buscando con tu controversia, pues para que lo pactas. Pero es decir, Para que te das la pelea. estoy de acuerdo, pero tal vez un mensaje importante es, y en esto yo creo que hay discusión de todo tipo, el pactar un reglamento u otro no necesariamente depende de la condición de internacionalidad del arbitraje. Depende, como lo decía Julio hace un momento, de la voluntad de las partes, esencialmente. Entonces, yo creo que nada obstaría para que dos partes colombianas con un contrato que se ejecuta en Colombia y que puede no tener ningún contacto o criterio o elemento de internacionalidad, termine teniendo o estando sometido a un reglamento como el ICC. Pero Juan, digamos que yo tengo, si te entendí la pregunta, yo tengo, digamos, como la siguiente reacción o respuesta. Una cosa es someterse al reglamento de una institución arbitral y otra cosa es aplicar ese procedimiento previsto en el reglamento para mi arbitraje tailor-made, Sí. ad hoc. En el caso que tú propones, el par de colombianitos, contrato que se ejecuta en Colombia, etcétera, etcétera, en mi opinión, ellos podrían coger el reglamento, no someterse al instituto arbitral, sino coger ese reglamento y decir, mire, ¿sabe que las reglas de juego, señores árbitros, son estas? Y copy-paste el reglamento. Sacando lo que toca, porque hay temas que corresponden a la Corte de Arbitraje, Sí. pues que no vamos a acudir a la Corte de Arbitraje, ¿sí me entienden? Pero en lo procedimental, en la carpintería del día a día, yo creo que perfectamente. Ahora,
Si lo que queremos es someternos en un contrato que se ejecuta en Colombia, 2 colombianitos, bajo ley colombiana, al reglamento de arbitraje de la CCI para ir a tocar la puerta en París, ese lo veo más complicado. Yo también estoy de acuerdo con Julio. Yo creo, bueno, Ese porque entonces va luego, entonces tú sales con tu laudo y entonces va a venir el señor juez acá de anulación o el de tutela, papi, ¿y el 1519 qué? ¿Y dónde queda el 8 y pico del Código de Comercio que dice que los contratos se someten a la ley colombiana cuando se ejecutan en Colombia? ¿Y dónde me deja la norma de conflicto de leyes del Código Civil? Ojo, infortunadamente sobre esto no se puede pontificar porque nosotros no tenemos una ley de conflicto de leyes completa, articulada, que resuelva todos los problemas, ¿cierto? Por un lado. Lo segundo, por lo menos yo no conozco jurisprudencia para un caso específico como ese, donde la Corte haya dicho, te aplico el 1519, entonces nulidad por objeto ilícito, o te aplico la norma del Código de Comercio que dice que los contratos que ejecutan en Colombia sí tengan que ver con extranjeros. Bueno, en este caso no es el ejemplo, pero contrato que se ejecute en Colombia se somete a las leyes colombianas, las reglas del Código Civil, las poquitas que hay, que son 2 en materia de conflicto de leyes, no lo he visto infortunadamente. Hay algo de doctrina sobre el tema, pero yo tiendo a pensar que un juez le va a hacer el feo a ese acuerdo, y también creo que la CCI cuando reciba el tocar la puerta, oiga, ¿y usted qué? ¿Dónde está lo internacional de esto? Creo que ahí tendríamos un nicho. Pero fíjense que son temas muy interesantes sobre los que solo se puede especular, porque no podríamos decir en blanco y negro si se puede o no se puede. Yo pienso que no, pero como ven en controversia. ¿Usted lo deja negra del equipo? Yo, alguna vez se lo deja negra de hecho a réplica, sí, yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que uno puede someterse al reglamento ICC sin que existan elementos de internacionalidad. Y de hecho, si eso no fuera así, casi que las jurisdicciones monistas no podrían someterse al ICC. El ICC, además porque hice la pregunta, el ICC, por lo menos a quien se la hice, no mira si hay criterios o no hay criterios de internacionalidad. Esencialmente lo que determina es si las partes se acogieron o no se acogieron al reglamento. Si las partes se acogieron al reglamento y la Corte hace como un test muy objetivo respecto de la voluntad de las partes de hacerlo o de haberlo hecho, se sigue el procedimiento ICC. Pero estoy totalmente de acuerdo con Julio que, además porque no he visto el primer caso en Colombia donde 2 colombianitos con un eje contrato colombiano, en fin, se someten a la ICC. Pero en mi opinión hay 2 puntos ahí importantes. Primero, el someterse a la ICC no convierte necesariamente la disputa en internacional, en mi opinión. Primero. Segundo, sí habría un problema tremendo en Colombia respecto de, por lo menos, cómo se tramita el recurso de anulación, por una razón. Porque de acuerdo con la ley colombiana, en el capítulo de arbitraje doméstico, el recurso de anulación debe ser presentado en el tribunal de distrito de la sede del centro de arbitraje. Y la pregunta es, ¿cuál sería el tribunal de distrito de la sede del centro de arbitraje de la CCI? ¿Es París o Nueva York? Es que La ley no lo define y no lo... Entonces, como decía Vivian hace un momento, yo creo que hay una serie de obstáculos y de preguntas logísticas que tal vez la ley no lo previó porque no lo permite. Bueno, es que fíjate que eso plantea cuestiones muy interesantes, sea porque te das por el camino de anulación en arbitraje internacional, si se concibe que por someterse a la CCI, y yo soy de esa línea, hay que mirarlo como internacional, o si sea doméstico. Temas de juez natural, yo creo que inmediatamente salen. Temas de debido proceso como parte del orden público internacional colombiano, el orden público de Colombia, por el procedimiento que le estás aplicando, porque te estás saltando unas normas, en mi opinión, de orden público en materia de soberanía y de jurisdicción. El tema es complicado, o sea, sí, que eso pase en la Corte, pues difícil. Inventémonos un pleito usted y yo y vamos a la CCI. No, y sumado a eso, en materia de arbitraje doméstico, los árbitros deben ser colombianos. Entonces, la CCI casi que tendría que tener ese criterio, y además no solamente colombianos, sino abogados.
y abogados que cumplan con los requisitos de magistrado de tribunal, de Corte Suprema, no, del tribunal. Magistrado del Tribunal Superior. Entonces casi que serían elementos que tendría que tener en cuenta la CES. Sí, el tema no es la primera. Pero no hay nada que lo impida, o sea, la ley como tal no lo impide. De lo que yo he visto. La ley como tal no lo impide. Entonces, como decía Julio, hay muchas cosas en arbitraje que no se pueden modificar. Yo tengo una pregunta, no sé si ya se había hablado de este tema antes, pero ¿cuál es la conveniencia de escoger un centro o el otro? Depende del caso en particular. Costos pueden tener que ver, la sede puede tener que ver. Los gringos, por ejemplo, tratan de acogerse más a las instituciones de las que ellos son afines, porque, digamos, la lista de árbitros tiene cultura anglosajona versus la ICC. En partes del Reino Unido, por ejemplo, son muy celosas en tratar de preservar la London Court of International Arbitration porque es como la de ellos y tienen un procedimiento más afín al de ellos. O sea, puede ser desde la conveniencia de determinadas etapas del procedimiento, pasando por costos, hasta los controles que pueda tener el laudo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional es famosa porque ellos hacen un control formal del laudo y lo comentan antes de que se autorice al tribunal arbitral proferirlo. Ese control no lo tienen todas las instituciones. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, no la tiene tan establecida. La Cámara de Comercio Internacional es muy metiche en la administración del procedimiento y en parte por eso deviene su prestigio. Es raro que haya una embarrada Control de calidad. fea de bulto en un tribunal ICC. Es muy raro porque la Corte de Arbitraje es muy metiche. Eso es un sello de garantía, como dice Juan. Entonces son un sinfín de criterios para acogerse a una institución. Y yo agregaría eso, Santi, que es importante mirar cómo el reglamento por el cual uno quiere optar suple la voluntad de las partes frente al vacío de los temas críticos que tienen que decir. Me explico. Por ejemplo, ¿qué pasa si las partes no dicen nada en cuanto al número y cómo se van a escoger los árbitros? El reglamento que estoy escogiendo tiene fórmulas prácticas, eficientes y prontas para resolver ese tipo de dificultades. Es solo un ejemplo de muchos que se pueden dar. Entonces, escoger el reglamento parece un tema muy superficial, pero no tiene nada de superficial. Es un tema que vale la pena considerar. Y también, que sé que lo mencionaste, pero el bolsillo. Un ejemplo práctico. Yo soy deudor en un contrato de suministro. Yo soy el que entrego los bienes y mi acreedor es el que demanda los bienes y me va a pagar. Si yo me viera en riesgo de incumplir ese contrato y me pusieran a elegir entre la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio de Bogotá, trataría de jalarlo para la Cámara de Comercio de Bogotá porque la Cámara de Comercio de Bogotá no tiene un reglamento de arbitraje de emergencia, por ejemplo. Entonces le corto la posibilidad a mi contraparte de que me haga medidas cautelares antes de constituir el tribunal arbitral. Son ese tipo de consideraciones estratégicas, claro, pues, dejando de lado la buena fe y que creo que va a cumplir todo esto, pero son ese tipo de consideraciones estratégicas. Un tema que no es menor y que vamos a ver en la cláusula patológica para tratar de descender también un poco más los conceptos. Una patología típica es que la gente no bautiza bien en sus cláusulas compromisorias la institución. Suena chistoso, suena inusual, pero es más usual de lo que se cree. Se inventan los nombres de las instituciones y luego a la hora de iniciar un arbitraje no hay dónde. Entonces, pilas con eso. Por lo menos en esta galaxia no. No, pero al Centro de Arbitraje y Conciliación de Villa de Leyva, pues no existe, hay que ser muy... de Caparapí, sí. Pero por ejemplo, ahí hay un punto bien interesante, de acuerdo con lo que menciona el profesor Santiago, y es que en una época había un centro de arbitraje que era muy famoso, que era el de la centro de arbitraje de la Cámara... fue madre, si me olvidó. ¿De Aso Magister o cuál será? Así de famoso era. No, en serio que era famosísimo, Era de la Cámara de Aburrasur. ¿De qué? De Aburrasur, ¿no? No, era aquí en Bogotá, no era en Medellín, me imagino que en Medellín también, pero había un centro de arbitraje muy famoso, muy famoso. ¿De la Cámara Colombiana de Conciliación? No. Justifíquese con Alzheimer precoz. Soy con Alzheimer precoz y queda justificado. No, pero el caso es que era un centro de arbitraje verdaderamente famoso que ¿qué será? existió entre el 90 y el 2002 o el 2003 y muchas cláusulas arbitrales
incluyeron o ¿Pero se el de la remitieron al bolsa? reglamento. El de la bolsa. El de la bolsa. ¿Cómo era que se llamaba el de la bolsa? No, era el de la. Se llama el de la bolsa. El Centro de Arbitraje Mercantil. Pero sí, Yo el también cambio soy como- Ahora sí, no de Maruja. No, pero era la bolsa de valores. Pero era, La era bolsa mercantil de valores. se llama. una cosa así. Entonces, ese centro de arbitraje, como durante 10 o 15 años, duraron varias cláusulas arbitrales, se remitían a ese centro arbitral y de un momento a otro desapareció ese centro arbitral. Entonces, durante algún tiempo, se remitían al centro arbitral que había desaparecido y el lío era, ¿y ahora a dónde nos dirigimos o cómo hacemos para resolver eso? Por fortuna, en la ley 1563 hay alguna solución al respecto en cuanto a centros arbitrales, porque dice que se tiene que remitir al que esté más próximo al domicilio del demandado. Pero creo que eso no estaba en el 18 años. Pero bueno, es solamente para que tengan en cuenta que no solamente cuando se inventan los centros arbitrales, sino que a veces se remiten a un centro arbitral y puede desaparecer. Bien, entonces, en este punto del curso esperamos ya tener todas nociones claras de aspectos básicos de arbitraje, de manera que podamos hablar bien de cómo redactar una cláusula compromiso. Vamos a entrar de lleno en esa materia. Primero, el pacto arbitral, acuerdo de voluntades para someterse en caso de disputas a un arbitraje, elemento estructural del arbitraje. Si no tengo una buena cláusula compromisoria, si no tengo un buen pacto arbitral, difícilmente va a tener un arbitraje que me convenga, que me sea satisfactorio. Ya lo vimos también, es un negocio jurídico y como tal debe reunir los elementos de existencia, validez, eficacia que están contemplados en la ley para cualquier otro contrato. Y implica la sumisión de controversias al arbitraje y como tal la renuncia a la jurisdicción. Y nos acordamos de los dos principios, ¿no? Competencia, separabilidad. Bien, los efectos del pacto arbitral son los de cualquier otro negocio jurídico. El pacto arbitral genera obligaciones. Genera obligaciones de hacer, que es comprometerme a someter mis disputas al tribunal arbitral y no a la jurisdicción. De no hacer lo mismo, pero en sentido contrario, como dijo alguna candidata a un reinado nacional. Y de dar, que es pagar los costos del arbitraje. Pero recuerden que esa obligación es un poco relativa, porque si no pago los costos del arbitraje, los honorarios, se me cae el tribunal arbitral, ¿correcto? Dos modalidades de pacto arbitral contempladas en la ley. ¿Sí? Mientras tanto, la ley contempla dos modalidades de pacto arbitral. Una es la cláusula compromisoria, que es como tal una estipulación contenida en el contrato del cual podrán devenir las diferencias entre las partes, y el compromiso, que es el acuerdo entre las partes para someter disputas ya ocurridas entre ellas a un tribunal arbitral. Se celebra después de ocurridas las disputas arbitrales. El compromiso, por ejemplo, es la ventana para someter, por ejemplo, no lo he visto en la práctica, pero eso sí podría funcionar teóricamente, disputas de responsabilidad extracontractual arbitraje, por ejemplo. Formalidades pocas, pero la que hay es importantísima, debe constar documentalmente. Y también en una clase anterior, cuando hablábamos de lo que es la ley aplicable a la cláusula compromisoria, vimos que en diferentes jurisdicciones eso de constar documentalmente se relativiza, mientras que hay jurisdicciones avanzadísimas en arbitraje, me imagino yo, Suiza, Francia, en que yo supongo que una llamada que quede grabada en que se diga listo, arbitraje, check, ahí tenemos una constancia documental. Colombia, país de Sagrado Corazón, especialmente en materias de contratación estatal, es más rígido. El contrato arbitral, la cláusula compromisoria en materia estatal debe constar por escrito. Santi, pero sobre eso escuché un cuento, perdón que te interrumpa, escuché un cuento en el Centro Arbitral de la Cámara de Comercio de Cali la semana pasada, que hubo un encuentro de secretarios de centros de tribunales de arbitramiento en Medellín hace tal vez unos 20 días, un mes, y compartiendo ejemplos prácticos de qué utilidad le estaban dando a las nuevas tecnologías. Había un secretario que apenas se constituyó el tribunal y se vincularon las partes, abría un WhatsApp y metía a todos los que estaban ahí, y todos lo hacían por WhatsApp. Y entonces les notifico por WhatsApp, contésteme por WhatsApp, y que lo que hacían eran los primeros pantallazos y al expediente. Salvaje. Pero bueno,
Desesperante. Pero dicho eso, por lo menos en arbitraje doméstico hay una cosa interesante que es el pacto arbitral ficto. Sí, también lo hemos hablado en clase pasada. Bueno, ¿Quién se acuerda que era el pacto arbitral ficto? Pues que si te mandan arbitraje y la contraparte no lo niega, sino que contesta, pues es como si ya aceptara que hay arbitraje. Exacto. No tiene que estar escrito, pero pues la otra sí. pero eso es discutible cuando hay una entidad estatal. Exacto, en Claro. la materia estatal, Sí, lo recuerden, siempre solemnidad. Entonces, este era como un barrido de nociones que ya de alguna manera habíamos tocado, por eso era que iba un poco rápido, Pilar, para entrar ahora sí a los consejos de cómo redactar un acuerdo arbitral, y de esto habla Juan. Bueno, gracias, profe. Como todo contrato tiene elementos de la esencia de la naturaleza y elementos accidentales. ¿Se acuerdan de cuál es la diferencia entre uno y otro? Elemento de la esencia. Obligaciones uno, o contratos uno. Los de la esencia son los que determinan cuál es el acto jurídico y son, digamos, esenciales, inherentes a ese acto jurídico. ¿Y qué implica? Y no Sí, modificar, no se no puede se poner puede en hacer. el orden porque son sin los No, cuales- claro, pero fundamentalmente que si usted no lo dice nada, no lo dice absolutamente nada, igual se entienden incorporados. O más bien, son elementos que hacen parte justamente de ese acuerdo y por lo cual lo terminan definiendo. Los de la naturaleza, perdón, que era lo que estaba diciendo hace un momento, es por más que usted no los diga, se entienden incorporados, y los accidentales son los que en últimas ya las partes pactan de manera particular y específica para ese acuerdo. El principal, o el más bien, el elemento de la esencia por definición en el pacto arbitral es que las partes quieran arbitrar, que las partes efectivamente se sometan a arbitraje. Y aquí el punto fundamental, yo creo que es el elemento de la esencia del arbitraje, es que las partes decidan sustraerse de la jurisdicción ordinaria. Esto es en últimas lo que define o lo que hace que el pacto arbitral sea lo que es. Como es un elemento de la esencia, debe haber, sin lugar a equívocos, esa voluntad de arbitrar. Por eso debe ser clara, precisa y expresa. Pero uno pensaría que eso es un lugar común, y eso casi que es una pendejada, y uno lo pasaría y hace check y lo chulea y listo. Simplemente la voluntad tiene que ser clara, precisa y expresa. Pero fíjense en ejemplos como estos, y ya vamos a llegar, el propósito es que la próxima semana tengamos El jueves. formalmente, perdón, este jueves, formalmente el taller de cláusulas arbitrales y poder identificar patologías de las cláusulas arbitrales. ¿Esta vaina tiene bichito? No. ¿Tenemos que A la se derecha. cuenta con esta vaina? A la derecha. Ah, no, con el Fíjense este primer ejemplo. Las partes podrán decidir que toda controversia o diferencia. La pregunta ¿es claro, preciso o expresa la voluntad arbitral? ¿Por qué no? Porque podrán, no, ¿verdad? Es como una voluntad futura. Una opción, no, porque queda abierto a hacerlo o no. Exactamente. Es decir, pueden eventualmente someterse al arbitraje o pueden eventualmente someterse a la jurisdicción ordinaria. Bueno, sobra decir que estos no son ejemplos que nos hubiéramos inventado, sino de la vida real. Son cláusulas arbitrales que fueron redactadas así. Miren esta. Si las partes no acordaran otro medio, podrán someter la controversia o diferencia de la vida. No es clara la voluntad de arbitrar. De manera que uno de los primeros elementos, uno de los primeros puntos que deben tenerse en consideración cuando es redactada una cláusula arbitral es justamente ese, que la voluntad de someterse a la jurisdicción arbitral, o dicho de otra forma, la obligación de no hacer, de no someterse a la jurisdicción ordinaria sea absolutamente clara y precisa. De lo contrario, puede no servir el pacto arbitral y puede servir patacos el pacto arbitral. Y eso sí que es un problema. Pero Juan, meto la cucharada. Este tipo de cláusulas son absolutamente desastrosas. Ese podrán, que es un verbo condicional, mata, es la antípoda del principio general. Y perdóname un ejemplo que es bastante coloquial, pero en estos temas uno no está medio embarazado, o está embarazado o no está embarazado. Es decir,
o quiere o no quiere arbitraje, y eso es un mantra para ustedes. La cláusula inequívocamente, tallado en piedra, esto es un principio absoluto, debe expresar queremos arbitraje. No es que podemos, no es que podrán, no es que si de pronto, no es que si no acordamos otra cosa, es arbitraje o arbitraje, punto. Lo demás de verdad no sirve. O sirve para dilatar el pleito, para desgastarse en abogados, para ir a las cortes sin ninguna solución efectiva para el cliente. Es un mantra para ustedes. Cuando dice clara, precisa y expresa, esos calificativos no son gratuitos. La decisión de arbitrar debe ser absolutamente inequívoca. ¿Vale? Y esto, como decía Julio, puede hacer toda la diferencia. Porque en últimas puede terminar uno discutiendo por meses o incluso por años si la jurisdicción a la que se tiene que someter es a la arbitral o la ordinaria. Y hay muchos casos. Tú tenías uno en el que finalmente nunca pudieron iniciar la controversia porque había discusiones si eventualmente, si efectivamente existía un pacto arbitral o no. Pero bueno. Una cosa antes sí, de sí, eso. Esto de que el acuerdo sea claro, preciso y expreso, no necesariamente la patología tenga que estar en la redacción como tal de la cláusula compromisoria. Una típica es que se pacta cláusula compromisoria, cláusula 26 compromisoria, cláusula 28 jurisdicción. Todas las disputas que deriven de este contrato serán sometidas a los jueces de la República de Colombia. Entonces tenemos dos cláusulas que nos dicen dos cosas diferentes. ¿Qué prevalece? Y eso es una típica situación de patología y lo hemos visto en contratos de la firma. Así que pues cuidado con eso. Yo conocí una vez un contrato en el que decía todas las disputas que se mencionan en la cláusula 32 serán sometidas a arbitraje. Y como que hubo un typo y no había cláusula 32, entonces pasaba de la 31 a la 33. Y por supuesto, la gran discusión era, ¿hubo pacto arbitral o no? Porque dice todas las controversias indicadas en la cláusula 32. Pero bueno, son ejemplos de lo que puede llegar a pasar. El alcance, y es, ¿qué será sometido a arbitraje? Seguimos en los elementos de la esencia, como lo decíamos en una de las anteriores sesiones, son todos aquellos asuntos de libre disposición o determinados por la ley. Y aquí otro ejemplo de una patología de cláusula arbitral que puede poner todo el problema y que puede hacer toda la diferencia. En el momento en el que las partes acuerden los asuntos que sean materia de arbitraje, podrán someterla a un tribunal arbitral. Factiblemente las partes pueden jamás estar de acuerdo o una de las partes puede bloquear el arbitraje para jamás estar de acuerdo sobre cuáles son las disputas que quieren arbitrar o las disputas que no quieren arbitrar. Profe, ¿nos podemos pasar a la otra? Nos toca hacer un pequeño cambio acá. ¿Qué es eso? Los elementos de la naturaleza. ¿Qué decíamos? Los elementos de la naturaleza son aquellos que se entienden incorporados al contrato por más de que no se diga absolutamente nada. ¿Cuáles son en materia de arbitraje? ¿Cómo será la decisión? Por regla general, al menos en arbitraje doméstico, la decisión tiene que ser en derecho a menos que las partes pacten lo contrario, es decir, que sea en equidad. Acá hay un punto que el otro día en una charla tuvimos la oportunidad de tocar, que era si valía la pena o no valía la pena en algunas disputas el arbitraje en equidad. Uno normalmente entiende el arbitraje en equidad como el coco del arbitraje, o por lo menos yo lo entendería como el coco del arbitraje por una razón esencial. Y es que los fallos en equidad son una vaina que uno no sabe cómo comer. Porque en teoría, lo que uno entendería es que en el arbitraje en equidad uno no se debe someter a ningún tipo de norma o ningún tipo de regla. La Corte Constitucional, ayúdenme acá, profe, la Corte Constitucional en algún punto lo que dijo fue, no es que no tengan ningún sustento ni probatorio ni fáctico, sino que sencillamente no están atados necesariamente a una regla específica de revisión o a una norma en particular. Entonces, lo que uno piensa normalmente por arbitraje en equidad es lo que los árbitros vean, lo que los árbitros consideren o lo que los árbitros vean puede ser adjudicado
de mejor manera a una de las partes. Pero viene un punto importante y es, y de hecho nos pasó alguna vez, hay casos o hay eventos que la propia jurisdicción colombiana ha resuelto como, o ha tenido que decir que se deben resolver en equidad. ¿Por qué? Porque puede no haber un daño, pero tampoco puede haber una mera expectativa. Recuerden que las meras expectativas no son indemnizables, lo único que es indemnizable es el daño cierto. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con pérdida de oportunidad? Ejemplo, usted está en una licitación, en un proceso licitatorio, terminan eligiendo a una persona que no es usted, resulta que usted sí debía tener esa posibilidad de ser elegido dentro de la licitación, no lo eligieron, usted demanda, inicia una reclamación y lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, eso propiamente no es un daño, tampoco es una mera expectativa, es una pérdida de oportunidad, me toca resolverlo en equidad, no en derecho. Si usted tiene un pacto arbitral diciendo que el laudo solamente puede ser en derecho, más no en equidad, la gran pregunta es, ¿los árbitros quedarían habilitados, por ejemplo, para resolver sobre pérdida de oportunidad? Juan, pero entendidísimo, esa tesis del Consejo de Estado, yo sé que tú la mencionabas antes y tal, y está, pero es muy discutible. Absolutamente. Pero está. Porque esa pérdida de oportunidad, pues, digamos, yo entiendo que ellos digan que es un fallo en equidad, pero jurídicamente, digamos, tiene fundamento legal y probatoriamente uno puede llegar a probar el daño emergente causado por las inversiones que hizo para participar en la licitación, uno, y el lucro cesante, bueno, no el lucro cesante, mi pérdida de oportunidad sería lo que dejaste la de percibir. utilidad que hubiera recibido si hubiera tenido éxito y hubiera Lo que ganado. dejaste de percibir, exactamente, pero eso no necesariamente es un lucro cesante. ¿Por qué dicen ellos que es en equidad? ¿Qué lo vuelve en equidad? La certeza. Porque, bueno, está el tema de la certeza, la pérdida de la oportunidad, pero cuando tú sabes que vas a tener un contrato que te van a adjudicar por 5 años, si bien es cierto que pueden ser 5 años en donde tú vas a estar vinculados al contrato, puede ser que caiga una bomba atómica, puede ser que se quiebre la empresa, puede ser... El daño no es cierto. El daño no es cierto. El daño no es cierto. Más bien es incierto. O más bien el daño es incierto, exactamente. Sobre todo la cuantificación. Exactamente, entonces, Entendidísimo. obviamente eso ya es un poco más sofisticado, pero siempre le ha quedado, o por lo menos a mí me ha quedado la duda, si valdría la pena uno en alguna cláusula arbitral decir todas las disputas tienen derecho, con excepción de la pérdida de una oportunidad que puede ser, o eventualmente los árbitros decidir en equidad si hay pérdida de oportunidad. Pero insisto, por regla general, por más que ustedes no lo digan, el laudo arbitral será en derecho y en equidad, y por eso es uno de los elementos de la naturaleza del pacto arbitral. Y lo otro, por más que ustedes no lo digan, el arbitraje será institucional. Si ustedes quieren que el arbitraje sea ad hoc, finalmente tendrán que pactarlo y decirlo así expresamente. La sede es otro de los elementos de la naturaleza, pero ese sí que es difícil y ese sí que puede ofrecer problemas y puede eventualmente traer una patología. Y es qué pasa si el pacto arbitral no establece, no dice cuál es la sede del arbitraje. Hay algunas legislaciones que entienden que es la del domicilio de las partes, otras legislaciones que entienden, o otras jurisdicciones que entienden el lugar de ejecución. Los elementos accidentales son fundamentalmente los que pactan las partes de manera particular y específica en el pacto arbitral. Por ejemplo, responder a la pregunta de quiénes serán los árbitros, el número de árbitros que participarán, pese a que en ese caso, al menos en el número de los árbitros, la mayoría de los reglamentos, como lo decía el profesor Santiago, dependiendo de la calidad del arbitraje o del tipo de arbitraje, puede ser de un árbitro, puede ser de 3 árbitros. De hecho, en arbitraje internacional particularmente hay un método o hay un tipo de tribunal bien interesante, al menos que es el del umpire. El umpire. Que es básicamente, son 3 árbitros, pero 2 son los que siempre sesionan, 2 son los que siempre discuten, y salvo que exista diferencia en los 2, entra un tercero.
si no hay diferencia entre los dos, jamás entrará un tercero, que es como el que resuelve las disputas entre los dos árbitros. Pero bueno, ese es un elemento accidental del pacto arbitral, junto con el método de selección de los árbitros. El método típico, lo que sucede en la práctica normalmente es que las partes se reúnen y determinan cómo nombrarán los árbitros. Algunas veces lo hacen sencillamente por remisión a un reglamento de arbitraje, puede ser tan sencillo como someterse a un sorteo, pero muchas veces se dan, tal vez es lo recomendable, que exista un acuerdo de las partes para la selección de los árbitros. Y ese método para la selección de los árbitros puede ser variado. Por ejemplo, el típico es el de lista cruzada. Hubo uno que nos tocó que era como lista cruzada negativa, ¿no, Julio? Que era, sí. Era bien particular porque el acuerdo era, o lo que nos estaban proponiendo era, póngame una lista de todos los que usted no quiere que sean árbitros. Ajá. Sí, era absurdo. Si la cruza, entonces ya sabemos quiénes queremos que no sean árbitros. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿y a qué nos vamos a elegir los que queremos que sean árbitros? Entre otras cosas porque era con la lista del centro que son 450. Exactamente. Entonces no íbamos a acabar nunca. Eso es lo que para estar entre el país dentro de medio siglo. Yo nunca entendí ese método, pero uno puede ser tan creativo como quiera. Como estúpido. Pero Juan, la lista cruzada no es nada diferente a que uno le dice a su contraparte, denme 10 candidatos, yo le doy 10, y si coincidimos en 3, ya tenemos tribunal. Eso es lo que es la lista. Si coincidimos en 6, entonces tenemos los principales y los suplentes. Sí, exacto. Y si uno solamente coincide en 2 o en 3 sin tener los suplentes, pues ahí se comienza la negociación. Claro, pero y si no coincidimos, pero me gustan algunos de su lista y a usted de pronto le gustan algunos de la mía, armemos el tribunal. Tal cual. Es Yo escojo de la negociar. mía y yo escojo de la suya. En fin. Otros aspectos a tener en cuenta, el idioma, el procedimiento. La ley aplicable yo no estoy tan seguro porque es un elemento tan importante que pero bueno, sería a la hora de las galletas un elemento accidental. Los costos y por supuesto la confidencialidad del arbitraje. Un paso atrás, Juan, de la sede. Un caso de la vida real era un arbitraje entre una compañía española y una compañía peruana que se ejecutó en el Perú, un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y no se pactó sede. Entonces la Cámara de Comercio recibió el caso y recibió una serie de memoriales de ambas partes, la peruana diciendo que debería ser en el Perú porque debería prevalecer el sitio donde fue ejecutado el contrato, la española estaba digamos tratando de acogerse a lo que fue la voluntad de las partes porque en la negociación del contrato había habido varios intercambios en que se planteaba que la sede debía ser Madrid y bajo el reglamento del Centro de Arbitraje de Madrid. La Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje, sin motivarlo, dijo que la sede era Bogotá y designó a Felipe Cuberos. Y yo creo, publicidad política pagada, que fue por la fusión, porque la Cámara de Comercio habrá encontrado a Felipe como un candidato idóneo. Dijo, ok, es una firma que tiene relación en Lima, tiene relación en España, y Bogotá es una sede neutral, pero no hay fórmula al respecto, pero para que vean cómo puede llegar a ejecutarse en la práctica de esta cuestión. Pasemos a la principal. Bueno. Aprender a identificar una cláusula patológica. Entonces, si usted, bueno, pregunta, ¿qué elementos o qué patologías ven en esta cláusula? Para que lo sepan, la evaluación de este curso es esto, que es el jueves, a propósito. Entonces, la evaluación de este curso son 2 casos de estos que ustedes van a tener que resolver. Entonces, a partir de ahora vamos a hacerlo didácticamente nosotros. Y la siguiente clase vamos a gastarnos la mitad en un par de ejemplos más. Estos son ejemplos académicos. La siguiente clase vamos a hablar de ejemplos de la vida real. Y ustedes van a resolver casos de la vida real. Entonces, tómense su tiempo para leer la cláusula. Y pues, manos a la obra. O lánzase de una. No, pues ahí falta esta cosas que están mal. Está escalonada, pero incluso la escalonada es ambiguo, porque dice amistosamente sin demora indebida. No sé qué significa eso.
y luego arbitrar en el tercer país, que es el tercer país. Si hay 3 países metidos en la cláusula, pues va a haber una controversia que es el tercer país, sin lugar a dudas. Pero En surja la celebración o liquidación. una pregunta, ¿la voluntad de arbitrar es clara? No, es muy raro. Conciliación, Es muy raro. mediación. ¿Y la ejecución? O sea, de la ejecución no. El Si hay incumplimiento. controversia sobre la ejecución no creo. Fíjate que esa es una discusión bien difícil, porque la Corte Suprema de Justicia recientemente dijo que no podía haber ejercicios arbitrales, con lo cual que me precio de ser la posición minoritaria de la doctrina normalmente. Usted lo deja negra la familia. La bestia negra de litigios. Litigio que coge lo desbarata. Primero que todo. Y va pero- con tontería de- Pero el punto que pones es... Facundo Cabral decía, come pasto, millones de vacas no pueden equivocarse. No puedes ir en contra de todo. Pero estoy tomando gallinas. Pero fíjate que la Corte Suprema de Justicia dice que no puede haber ejercicios arbitrales. Sí, eso es cierto. Además que es absolutamente antipráctico y antieficiente por una razón. Tú sabes que el Ejecutivo se agota en diferentes momentos históricos procesales. Entonces, el primer fin o meta del litigante es obtener su mandamiento de pago, ¿cierto? La segunda fase es que logre convencer al juez que mediante una sentencia esa orden de ejecutar es vinculante, va para adelante y entonces procede la ejecución y se liquida el crédito. Y entonces fíjate que eso se logra con la sentencia. Como la competencia del tribunal arbitral es temporal o transitoria y termina con la sentencia, hasta ahí podrían llegar los árbitros. Pero me queda la media parte de la saga del proceso ejecutivo. Yo tengo que lograr mi liquidación de crédito, tengo que mirar qué embargos logré, tengo que mirar cómo va a ser el avalúo y el remate de los bienes. Estas últimas 5 actividades que acabo de mencionar escapan a la competencia de los árbitros. Entonces básicamente lo que hago es comprar un procedimiento, si me fuera por ahí, si los árbitros me lo tramitan farragoso, desgastante, ineficiente, porque cuando finalmente llega el juez a ejecutar mi laudo, seguramente el deudor ya se ha desaparecido. No, pero Eso es ineficiente. yo me refiero más a la ejecución del contrato De las punto vista obligaciones. técnico, Ah. por ejemplo. Claro, Ya. O sea, no sé, el tipo de concreto que voy a usar, hay una diferencia, no tiene que ver ni con la celebración ni con la liquidación Fíjate del que contrato. ese punto es O a la absolutamente- interpretación del contrato. Sí, o sea, O el no quedó. incumplimiento inclusive. Sí, Totalmente de acuerdo, Claro. no totalmente está de ninguna acuerdo. de las dos, o sea, ¿Te lo de la acordabas? cláusula no es... ¿Te acuerdas que habíamos dicho, no la pasada, sino la antepasada, que en esto, a mí me gusta una frase que es la sencillez es la esencia de lo bello? Una cláusula entre más concreta y más sencilla, mejor. Una cláusula que en lugar, mejor dicho, la cláusula era perfecta hasta que decía cualquier controversia o diferencia. Punto. Entre las partes. Cuando empieza a decir que de la celebración o liquidación está excluyendo muchos escenarios de la vida contractual que no tienen que ver con la celebración ni con la liquidación, como la ejecución que tú dices. Entonces ahí genera una discusión sobre la habilitación que tienen los árbitros. ¿Están habilitados para resolver sobre el tema de ejecución, sí o no? Eso puede que sea una victoria para uno de los litigantes, pero al cliente y al beneficiario del arbitraje, que es la parte, lo desgasta innecesariamente. O la interpretación. Sí, muy buen punto, Lina, totalmente de acuerdo. La ¿Alguien? ejecución, ¿Alguien tiene algo para decir sobre la segunda parte de la cláusula? Los árbitros. ¿A qué se refiere con resolver esa Doctrina de derecho Lo de minero. títulos de doctorado en Derecho Minero, pues va a ser súper difícil encontrar un árbitro con un doctorado. O en ciencias afines, No, ¿qué es eso? Y experiencia acreditada en disputas de almacenamiento de Pero gas eso- subterráneo. eso pasa en la vida real. Eso Pasan en las pasa. películas, pasan O en Oh, un las no. árbitro que por allá en Queensland. Inocencia. Y en docencia, además, tiene que ser profesor. Juan, ¿cómo era que era el punto? ¿Cómo era? ¿Con qué Ya. Con el puntico del centro. Con el del centro. Ah, ok. Bien. Entonces, despiecemos esta cláusula y veamos cada una de sus patologías. Insisto, este es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer en la evaluación. Entonces, cualquier controversia o diferencia que surja de la celebración o liquidación de este contrato. Lo apuntaban muy bien allá. ¿Qué pasa con las diferencias que surjan de la celebración del contrato, de la interpretación del contrato, de la ejecución del contrato? Al distinguir, lo que estoy haciendo es limitar el objeto de la cláusula compromisoria. Una cláusula compromisoria sana es sencilla. Cualquier disputa derivada o relacionada con este contrato basta para que todas mis disputas, desde que la naturaleza lo permita, sean arbitrables. ¿Bien?
que no pueda resolverse amistosamente sin demora indebida por parte de las partes interesadas. Eso, parte de la cláusula, denota una voluntad equívoca de acogerse a arbitraje. Al fin que, si me quiero comprometer a arbitraje o me quiero comprometer más bien a negociar o no. Antes de la ley 1564, que es el Código General del Proceso, esto daba pie para muchas peleas, muchas interpretaciones. El artículo 13 del Código General del Proceso, norma que nos permite fácilmente responder todas sus inquietudes al respecto, establece que el escalonamiento de cláusulas, es decir, establecer requisitos previos para yo poder acudir a mecanismos de resolución de disputas, se entiende por no escrito bajo la ley colombiana, es contraria al orden público. Se puede decir hasta mil, se puede decir que uno va a tener que ir primero a un centro de arbitraje y conciliación, a todos los mecanismos de resolución de conflictos diferentes al arbitraje. Eso no va a hacerme vinculante en la práctica. Si lo quiero agotar, perfecto, pero si no, yo puedo perfectamente acudir a un arbitraje. Entonces esto no pone mayor cosa. Dicho eso, digamos que uno puede identificar o clasificar patologías que pueden ser salvables y patologías que definitivamente son insalvables. Esta, justamente por la interpretación y articulándolo en el artículo 13, en fin, uno lo puede discutir. El lío es cuando uno se va al final del párrafo. Sí, pero vamos a ver. Antes del artículo 13, esto nos daba para decir, ok, ¿qué es resolverse amistosamente sin demora indebida? ¿Qué quiere decir eso? Me basta con llamar a mi contraparte y decirle quiero resolver amistosamente esto sin demora indebida y mi contraparte no me contesta, me dice que no y ya agota el requisito. Tengo que citarla a una reunión, tengo que citarla a una reunión con un tercero que me concilie. ¿Qué quiere decir eso? Ambigüedad, que lo único que va a hacer es empantanarme el camino hacia mi arbitraje. O por conciliación, transacción o por mediación. La mediación, veamos, en Colombia no está regulada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Deberá ser arbitrada en el tercer país en virtud de las normas del tercer país. Esto nos está pasando en un caso actualmente. Y nos ha dado muchos dolores de cabeza. Nuestro caso aún no ha sido resuelto. Cuando el año entrante demos este curso vamos a poder decir a qué llegamos en ese caso. Pero en el derecho comparado, las cortes de por allá de Hong Kong permitieron este pacto y dijeron ok, eso lo que quiere decir es que el que quiera demandar primero pues escoge a dónde hacerlo. Yo, de parte contratante, jamás permitiría eso, jamás de los jamases. Piensen por ejemplo en una jurisdicción politizada como Venezuela, por ejemplo, y que mi contraparte sea venezolana. Perdí y no ha empezado el pleito. En Rusia, por ejemplo, perdí y no ha empezado el pleito. El señor que está ahorita gobernando el reino de Arabia Saudita, por ejemplo, también creo que podría hacer muchas cosas en un proceso que se iniciara allá. ¿Quién se anima a pedir una visa de Turquía? Entonces, esto puede implicar de entrada una derrota en el proceso. Entonces, de nuevo, es una patología salvable en el sentido que yo me podría ir al tercer país bajo el entendido que yo sea, pero es darle una ventaja a mi contraparte. Pero lo que dijeron las cortes, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio de Hong Kong? ¿Hongkonesas? Bueno, esa vaina. ¿Hong Kong? Los de Hong Kong, ¿qué dijeron que era el tercer país? ¿El que quisieron? El que quisiera. O sea, dijeron que esto lo que permitía era abrir la puerta para que las partes fueran a la sede que ellas consideraran más convenientes y se prevalecía el acuerdo entre las partes. Y fíjense que eso puede ser importantísimo entonces por una vaina que ya lo hemos hablado, la lex arbitrio. La lex arbitrio es la ley de la sede del arbitraje. Entonces esto en última se está permitiendo diferir a una de las partes en la línea de interpretación de las Cortes de Hong Kong la lex arbitrio por parte de una de las partes. Entonces, si uno se va a una jurisdicción que no es amigable con el arbitraje, ¿qué? Ya fregado. Ese es un muy buen punto, Juan. Eso digamos, fíjense las vicisitudes y desafíos que presenta esto cuando no queda bien hecho. ¿Qué le tocaría al pobre abogado que le falló la corte o el tribunal de Hong Kong diciendo vayan a donde quieran? Pues hacer un forum shopping y buscar la sede donde menos intervenga el juez, porque es absolutamente previsible que si yo lo presento en Senegal, en Macao o en Burkina Faso, allá va a levantar la mano a la contraparte y va a decir yo no acepto esta jurisdicción. Entonces, ¿qué hay que buscar?
una sede amigable con el arbitraje para que el juez de allá sea lo más reactivo frente a esas iniciativas y diga, no, sí se puede conocer el arbitraje acá. Pero entonces entramos al mundo de la casuística y de los problemas que presenta esto cuando no queda bien hecho. ¿Por qué creen que la Lex Arbitri aquí sería importante? La ley de la sede. En línea con lo que decía el profesor Santiago, fíjense que si uno asume que la Lex Arbitri es la colombiana, aplicaría el Código General del Proceso y en consecuencia el escalonamiento podría ser salvable. Pero si usted acude a una jurisdicción, una Lex Arbitri, que haga obligatorio el escalonamiento de la cláusula, esto sería imposible. Imposible. Porque jamás se puede salvar el escalonamiento. Entonces fíjense todo lo que se deriva de solamente dos palabras, tercer país. Lex Arbitri, si hay posibilidad de superar las demás patologías de la cláusula, si no hay posibilidad de superar las demás patologías de la cláusula. Bien, y de acuerdo con las reglas de procedimiento de la Sociedad Internacional de Arbitraje Comercial e Inversión, esa institución hasta donde yo sé no existe. Y lo deja uno metido en un problema grande, porque se está pactando un arbitraje institucional respecto a una institución que no existe, un poco en línea de lo de la bolsa de... ¿Cómo era? Del mercado de valores. Esto también en el derecho comparado... El autorregulador del mercado de valores. Esto también en el derecho comparado se ha salvado. Y lo que las jurisdicciones, pero afines al arbitraje, han dicho es que pues el hecho de que las partes se equivoquen designando su institución no va a dejar sin efectos la cláusula compromisoria, simplemente o bien los va a dejar en un arbitraje ad hoc, con las dificultades que ello tiene, o en el caso particular que yo conozco, lo que hicieron fue equivocarse como en una partecita del nombre, pero podía interpretarse las demás cláusulas del contrato, que lo que querían ir era a la Cámara de Comercio de tal jurisdicción. Y se salvó la cláusula, pero implicó litigar varios meses hasta llegar a esa conclusión en una jurisdicción avanzada. En Colombia podría ser años. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué es la cláusula? No. Santi, bueno, no sé si eso lo han hecho en otras clases, pero no me queda muy claro qué es el escalonamiento. El escalonamiento es que tú estableces pasos previos antes de poder acudir a arbitraje. Un escalonamiento típico es, le doy una noticia de disputa, dentro de los 10 días siguientes usted me designa un equipo negociador, ese equipo negociador se reúne y dentro de los 20 días siguientes van a tener que llegar a una solución, si no, entonces nos vamos a conciliación, la conciliación se tiene que agotar, 30 días, lo que sea, y ahí sí va a poder ir a arbitraje. Pero tú sí puedes poner entonces un tipo de posibilidad. Tú puedes poner hasta misa, pero eso se va a tener por no escrito. Ok. ¿Listo? En arbitraje local. En internacional puede ser otra historia por lo que decíamos. ¿Listo? Qué pena, profe. Y eso es justamente lo que decía el artículo 13 del Código del Proceso al que estaba recurriendo Santiago, que no se entiende por un escrito por el escalonamiento. Y luego, para mí la patología más grave de esta cláusula es o por las autoridades judiciales del tercer país. ¿Por qué? Porque es judicial. ¿Y qué me implica eso? Que está transmitiendo jurisdicción y no quedarse en arbitraje. ¿No arbitraje o la jurisdicción? ¿Qué me prevalece? Esto podría tomar la cláusula, en mi opinión. Luego, lo de la segunda cláusula tampoco es un tema menor. Deberán tener títulos de doctorado en Derecho Minero o en Ciencias Afines. Yo no conozco muchos árbitros que reúnan esos requisitos, pero si lo tuviera, experiencia acreditable en disputas relacionadas con proyectos de almacenamiento de gas subterráneo offshore y además profesores. Entonces, son los berracos doctorados, profesores y han tenido tiempo en su vida para, entre el doctorado y la clase, tener experiencia en ese tipo de disputas. El mensaje es, la sobrecalificación de los requisitos para que una persona sea árbitro de mi disputa puede llegar a ser muy inconveniente. Si no hay una persona viva, si está viva, quizás no esté disponible para esta disputa. Entonces, no vale la pena calificar en la cláusula los requisitos que deberá llenar mi árbitro. Cuando yo establezco el arbitraje, ya al momento de designar mis árbitros puedo elegirlo conforme a lo que yo considere que es lo más conveniente para mi disputa. Y uno a veces piensa que esa calificación puede ser, pues, digamos, general y no ofrecer mayor problema. En una disputa que era un arbitraje internacional, habían en la cláusula arbitral dicho que las partes tenían que ser abogados. No habían dicho si abogados titulados o qué. Esto es un arbitraje internacional.
Resulta que una de las partes eligió a uno de esos cacaos del arbitraje internacional, institución del arbitraje internacional a nivel mundial, y resulta que el tipo no era abogado. El tipo era politólogo, pero llevaba 20 años siendo profesor de una facultad de Derecho en París. Resulta que por ese solo hecho, de acuerdo con la legislación francesa, podía titularse como abogado en un procedimiento que duraba un año. Pues resulta que finalmente lograron resolver el tema diciéndole al árbitro que hiciera todo el procedimiento para titularse en su condición de profesor, sin ser abogado, sino siendo politólogo, para poder cumplir con el requisito de la cláusula. Pero en eso se tiraron 6 meses, más o menos. Y mientras tanto, la contraparte bloqueada. Entonces, esos requisitos de el perfil de los árbitros no son un asunto menor. Ejemplo número 2. En el evento en que exista una controversia o diferencia relativa a este contrato, se podrá acordar que lo resuelve un tribunal. ¿Qué otra? Sí, bueno, se podrá, y no crea que no es tan poco común, porque no es poco común ese podrá, uno lo ve en muchas cláusulas arbitrales. ¿Qué otra patología ven acá? Pues si es local, si es colombiano. Mira que es arbitraje nacional. Ah, pues árbitro parte. ¿Qué otra patología ven? ¿De dónde se eligen los árbitros? ¿De alguna lista? Mira lo que dice, la designación deberá hacerse de la lista que cada parte remita a la otra dentro de los 5 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud arbitral. Pero fíjense que tiene un problema esta cláusula arbitral. Claro, uno es la sede, pero la otra, la cláusula arbitral no se refiere a una institución arbitral. Por lo cual viene el desafío, y es: esta designación deberá hacerse de la lista que cada parte remite a la otra dentro de los 5 días calendarios siguientes. Y si una de las partes no remite y se abstiene de remitir, entonces uno tiene que referirse al centro de arbitraje más próximo al domicilio del demandado. Digamos, si es Bogotá, uno podría pensar que aplicarían las reglas supletivas del reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá y podría eventualmente salvarse este problema. Pero si no tuviera reglas específicas para suplir la ausencia de voluntad respecto a la designación de los árbitros para que fuera por sorteo, que es lo que dice básicamente el reglamento, pues habría un problema, y es sencillamente una de las partes jamás envía la lista y bloquea el arbitraje. Bueno, están marcados. Esta. De ser necesario. Sí. Todo disputa relativa a este contrato se resolverá por un tribunal en Bogotá. Digamos que esa puede ser una patología salvable. El tribunal podrá integrarse por uno o más árbitros. 20. Es un número impar. Bueno, Exactamente. Para ciertas disputas el tribunal decidirá el derecho. La ley del fondo de la controversia sería la ley colombiana, bueno, al menos. Había una, qué pena, profe, había una que yo no sé si te acuerdas de esta, Laura, y Vivian, que también lo trabajamos con ustedes dos, que decía que el término de duración del tribunal arbitral sería de 3 meses desde la solicitud de arbitraje. Esos tiempos son imposibles en el arbitraje nacional.
pero imposibles. Y no se contaba desde el momento de la admisión de la demanda. Normalmente el término para un tribunal arbitral, de acuerdo con la ley, son 6 meses contados a partir de la primera audiencia. Pero en este caso decía desde la presentación de la demanda arbitral. 3 meses a partir de ahí para la expedición del laudo es imposible. Finalmente, en ese caso, la contraparte fue muy buena gente y aceptó modificar la cláusula arbitral, pero de lo contrario, si la contraparte no hubiera querido modificar la cláusula arbitral, factiblemente habría podido bloquear el arbitraje de todas las formas posibles. Bien, entonces, para ir cerrando esta sesión, patologías típicas que vemos en la práctica, y esto es un listado no taxativo. Este es el éxito del examen. Vean lo buena gente que somos. Aquí no hay examen. ¿Hay examen? No hay examen. ¿No hay examen? No, ya. A mí el año pasado me dijeron que tenía que hacer El año examen pasado y que los podía rajar y que era oral. ¿No? Bueno, pues les vamos a hacer examen igual entonces. Y vayan y quéjense. Entonces, limitación de las disputas objeto del arbitraje. Recuerden, cualquier disputa relacionada con la ejecución de este contrato. No, todas las disputas. Cláusulas escalonadas, ya lo vimos. Requisitos previos para activar la jurisdicción del tribunal arbitral. En arbitraje doméstico, se entienden por no escritas. Vacíos elementales fundamentales del arbitraje. Por ejemplo, que haya una estipulación que dé lugar a entender que el laudo que se profiera no va a ser final. Que haya vacíos en cuanto al número de árbitros o al mecanismo de designación de árbitros. Cuestiones de ese estilo. Qué pena, profe, meto la cucharada un segundito, disculpe. Y es que, y eso pasa especialmente en arbitraje internacional, uno asume que el resto de las jurisdicciones entienden que la cosa juzgada, tanto formal como material, es exactamente la misma comprensión en todos los casos. Pues no lo es. Hay muchas jurisdicciones que tienen una aproximación distinta a la cosa juzgada. De manera que en un pacto arbitral que pueda tener la connotación internacional, decir justamente lo que está diciendo Santiago sobre el que el laudo es final y vinculante para las partes, no es de poca monta y no termina siendo una repetición innecesaria que uno podría pensar es. Asegúrense de que la institución arbitral existe y nómbrenla bien en la cláusula compromisoria, que no dé lugar a equívocos. Que el sometimiento al arbitraje no sea ambiguo, este es uno de los más importantes. Recuerden, puede ser tanto en la forma de redacción de la cláusula compromisoria como en que existan cláusulas contradictorias en el mismo contrato acerca del sometimiento de disputas o arbitraje o a jurisdicción. La descripción exhaustiva de las calidades del árbitro, lo único que puede lograr eso en muchas oportunidades es que sea inconveniente, que no se encuentre un candidato idóneo. Y en arbitraje doméstico, una de las patologías más salvables es que se evite el mecanismo de designación de árbitros parte. Recuerden, uno por una parte y cada uno de esos dos árbitros nombra al tercero que será el presidente. Funciona en internacional, en doméstico no. Está proscrito en virtud del principio de habilitación. Y consejos en esta parte del curso. Las cláusulas modelos están ahí y hay que utilizarlas bien. No se trata de inventarse la rueda. Recuerden lo que decía Julio en la sencillez es, ¿cómo es, Julio? La sencillez es la esencia de lo bello. La sencillez es la esencia de lo bello. No Vargasville, no me compres. Entonces, entre más sencilla la cláusula mejor y no hay que inventarse la rueda. Vemos que en muchas oportunidades se inventa la rueda indebidamente y lo único que genera es problemas con la creatividad de quien lo hace. Que el acuerdo sea inequívoco, una vez más. Recordar siempre que se debe establecer que el laudo va a ser final y ojalá que hace tránsito a cosas juzgadas. Santi, y perdón un segundo, está implícitamente dicho, pero muchachos, por favor, ustedes que trabajan en otras áreas que son transversales a la nuestra, eviten lo de la cláusula de la medianoche. Es decir, llevan 3 meses negociando un berraco contrato, un speed complejísimo, 3 meses, y quieren que el último día a las 11 de la noche uno les responda al correo dándoles lo que dice la cláusula sin conocer sus términos, ni las partes involucradas, ni la carga obligacional. Eso no es serio. O sea, digamos, si están involucrados en una transacción que implica la celebración de un contrato y necesitan que les ayudemos, con mucho gusto, pero hagámoslo bien, porque es que eso de la cláusula de la medianoche aplica el 90% de las veces.
ups, se nos olvidó que se tenía que solicitar. Mandémoselo a litigios que eso lo resuelven con el dedo izquierdo, no sé qué, en 3 segundos. No, eso hay que hacerlo con juicio. Ya entendieron por qué hay que hacerlo con juicio. Y a difundir la palabra, muchachos. A sus amigos en las demás áreas también. Que se enteren. Recordar que hay elementos esenciales de la cláusula, hay elementos que deben ser deseables. Y esos elementos deseables muchas veces dan pie para la negociación con la contraparte. Recuerden, la sede, el idioma, todo ese tipo de cosas. Que la institución exista y, importantísimo en arbitraje doméstico sobre todo, que se designe un tercero para nombrar los árbitros en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Porque si no, toca ir ante el juzgado civil del circuito con las pesadillas que eso implica. Con eso podemos dar fin a la clase de hoy, siendo que este es nuestro tema más importante y el que más queremos dejar mensaje. Vamos a seguir analizando cláusulas esta vez de la vida real. Me voy a averiguar con Ana María si no tienen evaluación, porque yo no me como ese cuento ahorita. Si la tienen, prepárense. Y si no, también. Y nada, mil gracias.